Hola a todos y bienvenidos una vez más a Rosmet. Hoy vamos a hablar del capítulo 23 que está relacionado con la mama. Entonces vamos a iniciar mencionando que las patologías mamarias van a abarcar una serie de condiciones que pueden originarse tanto en el epitelio como en el estroma de la mama y pueden en este caso pueden ser benignos o pueden ser malignos, ¿no? Entonces la estructura de la mama se va a componer de células epiteliales y mioepiteliales que van a recubrir los conductos y los lobulillos y van a ser de dos tipos de estroma: los interlobulillares, que contienen un tejido adiposo y fibroso denso, y también los intralobulillares, que son células ya también similares a fibroblastos sensibles a las hormonas. Ahora, durante el embarazo, la mama va a experimentar un aumento de lobulillos y va después, en este caso, de la lactancia, algunos de estos regresan parcialmente. Ahora, lo que podría en este caso reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres que han tenido hijos a una edad temprana. Ok, entonces vamos a hablar ahora sí de los trastornos de desarrollo mamario en primer lugar. Entonces primero vamos a tener los restos de línea mamaria, que pueden dar lugar a pezones subnumerarios o tejidos mamarios fuera de la mama, como en la axila, que pueden generar masas dolorosas antes de la menstruación, ¿no? Ahora, en segundo lugar vamos a tener los tejidos mamarios axilares accesorios, como mencionamos. El tejido, por ejemplo, ductal normal que alcanza la axila puede generar carcinomas fuera de la mama o agrandarse incluso debido a una hiperplasia gestacional. También vamos a tener las inversiones congénitas del pezón, que comúnmente se van a relacionar de forma espontánea se van a resolver de forma espontánea durante el embarazo o también incluso mediante una tracción. Ahora, la inversión en este caso adquirida ya también puede estar asociada con un carcinoma, porque lo que estamos hablando es una inversión congénita, ¿no? Ok, vayámonos a las manifestaciones clínicas de todo lo que es las enfermedades mamarias. Entonces, en primer lugar, el dolor mamario, o conocido como la mastalgia o la mastodinia. Es el dolor cíclico difuso que básicamente está relacionado en este caso con un edema premenstrual, mientras que el dolor localizado se va a asociar con infecciones, traumatismos o quistes rotos, ¿no? Entonces, dolor cíclico difuso relacionados con edema premenstrual, pero ya cuando sean en este caso localizados, por infecciones. Entonces, aunque la mayoría de las masas dolorosas son benignas, el 10% de los cánceres de mama se van a presentar con dolor. También vamos a tener en este caso un signo que vendrían a ser las masas palpables, que son frecuentes y generalmente benignas, como quistes o fibroadenomas, aunque el riesgo en este caso de cáncer va a aumentar con la edad, ¿no? Ok, ahora también vamos a tener las secreciones por el pezón, que se menciona como la telorrea. Aquí básicamente son secreciones unilaterales y espontáneas que pueden indicar cáncer, especialmente en mujeres mayores de 60 años. La secreción sanguinolenta, en este caso o serosa, se van a relacionar a quistes o papilomas intraductales, ¿no? Ok, finalmente tenemos la galactorrea, que es básicamente la secreción lechosa fuera del embarazo, que puede ser causada por adenomas hipoficiarios, hipotiroidismo o ciertos también fármacos. Ok, vamos a hablar ahora de las características mamográficas del cáncer, ¿no? Sobre todo en cáncer. Entonces, cuando hablamos del cáncer, se menciona que tenemos que ver densidades y calcificaciones. De hecho, son muy comunes en los carcinomas, y las calcificaciones pequeñas, irregulares y numerosas también, y sobre todo agrupadas, van a ser indicativos de tumores malignos. Bueno, a medida que la edad va a avanzar, la mamografía va a mejorar la sensibilidad debido a la sustitución del tejido mamario fibroso, ¿no? En este caso por el estroma adiposo. Sin embargo, no todas las lesiones malignas se van a detectar a tiempo y algunos cánceres detectados pueden no representar una amenaza clínica significativa. Se menciona que aproximadamente del 10 al 30% de los cánceres mamarios detectados en mamografía van a ser indolentes. Entonces, con respecto a este cáncer de mama, vamos a hablarlo más luego de manera más detallada. Entonces, vayamos a los trastornos inflamatorios. Primero, inflamación mamaria, que es conocida como la mastitis. Esta va a ser muy común en este caso durante la lactancia. Las infecciones en este caso bacterianas son las causantes, específicamente la Staphylococcus aureus y el Streptococcus. En este caso el tratamiento va a ser por antibióticos y también claro que mantener la lactancia para vaciar completamente la mama, lo cual en este caso ayuda a reducir la inflamación, ¿no?
Ahora tenemos una mastitis aguda que básicamente ocurre comúnmente en el primer mes de la lactancia y bueno, se menciona que las causas de estos van a ser fisuras o grietas en el pezón que permiten la entrada de bacterias. Ahora, el tratamiento va a ser generalmente antibióticos orales junto con recomendaciones para mantener la lactancia y aliviar el dolor, como con, por ejemplo, compresas tibias, ¿no? Ahora, también existen las metaplasias escamosas de los conductos galactóforos, que básicamente está relacionado mucho con el tabaco. Se menciona que las personas que fuman va a estar presente por lo menos en el 90% de los casos y también se debe a la deficiencia de vitamina A. Ahora, las características aquí van a ser inflamaciones crónicas granulomatosas, abscesos subareolares recurrentes con formación de tejido escamoso en los conductos y bueno, aquí el tratamiento pues puede ser una resección quirúrgica de los conductos, en este caso que afectan si persisten los síntomas o causan abscesos, ¿no? Ok, también vamos a tener las ectasias ductales, que en este caso pues va a afectar principalmente a mujeres multíparas de 50 a 70 años. Las características aquí van a ser masas periareolares indoloras, secreción viscosa y colorantes. Generalmente va a ser de un color verde o marrón, que pueden en este caso salir del pezón. Y bueno, para el tratamiento generalmente no van a requerir tratamiento, pero se va a recomendar vigilancia y seguimiento clínico y en caso de complicaciones o síntomas graves se puede considerar la intervención quirúrgica, ¿no? Ahora, también podemos tener la necrosis grasa, que básicamente pues puede darse por traumatismos o cirugías previas en la mama. Vamos a observar unas masas palpables indoloras, cambios en la piel, por ejemplo un enrojecimiento o un hundimiento, también calcificaciones en este caso mamográficas visibles en las mamografías. Y bueno, para el tratamiento aquí obviamente, bueno, se dice que generalmente no requieren tratamiento, pero se va a realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico y descartar en este caso la malignidad, ¿no? Bien, entonces vayámonos ahora a la mastopatía linfocítica, conocido como la lobulitis linfocítica esclerosante. Pues esto va a estar relacionado mucho con la diabetes de tipo 1, también va a estar relacionado a enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico. Van a ser masas duras palpables en la mama, van a tener como tal una inflamación crónica que puede causar cambios fibrosos en el tejido mamario y pues para el tratamiento puede requerir en este caso resección quirúrgica si los síntomas son graves o también si la mama es persistente y dolorosa. Ok, también tenemos una mastitis ya también granulomatosa. Esta va a estar asociada en este caso con enfermedades sistémicas como sarcoidosis, infecciones granulomatosas como la tuberculosis o infecciones por hongos y algunas condiciones autoinmunitarias. Para el tratamiento, pues a los antibióticos o en este caso tratamientos específicos dependiendo de la causa subyacente, pues van a ayudar mucho. Y en el caso, por ejemplo, de la sarcoidosis, puede en este caso ser necesario el uso de corticosteroides para controlar la inflamación, ¿no? Ok, también existen lesiones epiteliales benignas, por ejemplo, alteraciones mamarias no proliferativas, por ejemplo, estas son conocidas como las alteraciones fibroquísticas. Son lesiones quísticas benignas en el tejido mamario con apariencia fibroquística, no van a tener potencial maligno y son muy frecuentes en mujeres jóvenes. Para el tratamiento aquí no van a requerir tratamiento si no hay síntomas graves, pero si se presentan molestias, pues podemos utilizar algún analgésico o también los AINES, ¿no? Ok, también tenemos dentro de estas lesiones epiteliales benignas las enfermedades o la enfermedad proliferativa de la mama sin atipia. Aquí pues básicamente son proliferaciones epiteliales sin atipia, como mencionamos, es decir, básicamente un crecimiento de células que no presentan características malignas. En este caso pues sin pérdida de la organización celular y entre otras las de las características, ¿no? Ahora no son clonales y bueno, también tienen en este caso un pequeño aumento en el riesgo de carcinoma. Ok, ahora para el tratamiento pues más que todo es un monitoreo clínico mediante mamografías, ecografías mamarias periódicas y en algunos casos puede ser necesario realizar una biopsia para confirmar la benignidad. Ok, y bueno, también tenemos la ginecomastía, que básicamente es un desequilibrio hormonal más común en adolescentes y en hombres mayores, pero también puede presentarse en algunos trastornos como el síndrome de Klinefelter o cirrosis hepática. Y bueno, para el tratamiento nos mencionan que en algunos casos se va a recomendar tratamiento hormonal para equilibrar los niveles de estrógenos y testosterona. En casos persistentes o sintomáticos, la cirugía en este caso para extirpar el tejido mamario puede ser una opción. También tenemos la enfermedad proliferativa de la mama con atipia. Aquí vamos a tener básicamente proliferaciones clonales con algunos rasgos de carcinoma in situ, pero con extensión limitada. Va a presentar alteraciones citológicas y arquitecturales como tal.
tales por ejemplo como la hiperplasia ductal atípica o la hiperplasia lobular atípica, que van a mostrar cambios morfológicos en la célula, ¿no? Ok, dicho esto, pues vamos a mencionar ahora sí el cáncer de mama, ¿ok? O el carcinoma de mama. Entonces, el carcinoma de mama es el tipo de cáncer maligno no cutáneo más común entre las mujeres. Se estima que 1 de cada 8 mujeres llegará a los 90 años con un diagnóstico de cáncer de mama, aunque menos del 20% de las pacientes con carcinoma invasivo van a fallecer debido a esta enfermedad. Y bueno, se menciona eso como datos epidemiológicos. Y bueno, se menciona también que los adenocarcinomas van a constituir la mayoría de los tumores malignos en la mama, los cuales se van a dividir en 3 subgrupos biológicos. Van a estar los positivos para receptores de estrógenos, negativos para HER2, de los cuales este último pues están relacionados del 50 al 65%. En segundo lugar tenemos los positivos para HER2, estos del 10 al 20% de los tumores, que pueden ser positivos o negativos para RE, y los negativos para RE y HER2 del 10 al 20% de los tumores. Entonces, estos son los 3 subtipos biológicos. Yo creo que estaría bien hacer un video completo de esto, porque es muy un poco complejo al momento de hablar pues, de este tipo de cáncer, ¿no? Ok, entonces el RE básicamente son receptores de estrógenos, para que tengamos en cuenta. Entonces, como mencionamos un poquito de la epidemiología, se mencionó que el cáncer de mama es raro en mujeres menores de 25 años, pero la incidencia va a aumentar con la edad, especialmente a partir de los 30 años. Y pues la realización de las mamografías selectivas han llevado a un aumento de detección de cáncer, lo que ha disminuido el estadio clínico, en este caso al momento del diagnóstico, reduciendo tanto la metástasis ganglionares como la mortalidad. Ok. Bueno, también se menciona pues que, mejor vayamos a los factores de riesgo de una vez, porque los datos aquí son de Estados Unidos. Y pues bueno, en cuanto a los factores de riesgo nos mencionan que el sexo como tal, pues obviamente va a ser menos del 1% de los casos de cáncer de mama que van a ocurrir en hombres, ¿no? La mayoría pues son en mujeres. Ahora, en cuanto a algunas mutaciones genéticas, se menciona que va a ser alrededor del 5 al 10% de los cánceres de mama van a estar relacionados con mutaciones genéticas en la línea germinal, como el BRCA1 y el BRCA2, que va a aumentar el riesgo de forma significativa. Y en cuanto a la historia familiar, nos mencionan que de un 15 al 20% de las mujeres con cáncer de mama van a tener familiares de primer grado afectados, ¿no? En cuanto a la etnia, se menciona que las mujeres blancas no hispanas van a presentar la mayor incidencia, y bueno, mientras que las mujeres nativas americanas tienen la menor. Ok, en cuanto a la edad, se menciona el riesgo aumentado como mencionamos, que va a aumentar desde los 70 y 80 años, y también uno de los factores es que por ejemplo, puede ser por menarquía precoz o menopausia tardía, que ambas situaciones van a aumentar el riesgo, ¿no? También los embarazos tardíos o nuliparidades, es decir, tener el primer hijo antes de los 20 años, reduce a la mitad el riesgo comparado con el de mujeres que tienen su primer hijo después de los 35 años. Ahora también se menciona que las enfermedades benignas de la mama, por ejemplo los cambios proliferativos o la hiperplasia atípica, van a incrementar el riesgo de desarrollo de cáncer. En cuanto a la exposición a estrógenos, el uso de tratamiento hormonal sustitutivo después de la menopausia va a aumentar el riesgo. En este caso, a diferencia de los anticonceptivos orales, la ovariectomía o el bloqueo hormonal puede reducir este riesgo hasta un 75%, ¿no? En cuanto a la densidad mamaria y radiación y antecedentes de cáncer endometriales o de la mama contralateral, también nos mencionan que pueden ser un factor de riesgo. Ok, ahora vayamos un poquito a hablar de la patogenia. Bueno, el cáncer de mama se va a asociar a factores, como mencionamos, genéticos y hormonales, y pues se va a dividir también a su vez por hereditarios esporádicos. Los hereditarios van a estar relacionados obviamente con mutaciones en la línea germinal, y los esporádicos van a estar relacionados con una exposición hormonal y mutaciones de novo, ¿no? Ahora, las mutaciones en genes como los que hemos mencionado, BRCA1 y BRCA2, son responsables del 80 al 90% de los casos familiares y pueden aumentar el riesgo de otros tipos de cáncer como el del ovario, la próstata y el páncreas. En cuanto al cáncer de mama esporádico, nos menciona que va a estar vinculado principalmente a la exposición hormonal, que estimula el crecimiento de células mamarias y aumenta el riesgo de mutaciones en el ADN.
Ok, en cuanto a los mecanismos moleculares de en este caso de la carcinogénesis del cáncer de mama, pues nos mencionan que las mutaciones más comunes que se encuentran en el cáncer de mama van a incluir genes como en este caso el PIK3CA, el HER2, el MIC, el CCND1 y el TP53 que están involucrados en la señalización celular y la regulación del ciclo celular. Ahora, los tumores, como mencionamos, pues se dividen en 3 tipos genéticos, ¿no? Ya mencionamos esto. Y bueno, para eso, a continuación, entonces, ahora vamos a mencionar, y antes de también hablar es que existen varias formas de clasificar a los cánceres, pero existe otro tipo de forma en donde ya también vamos a hablar de los carcinomas ductal in situ, lobular in situ, ¿no? Entonces, antes de hablar de esto, solo vamos a mencionar que los carcinomas de mama son predominantemente adenocarcinomas, representando más del 95% de los casos. Se pueden clasificar en in situ, donde la proliferación celular está limitada a los conductos y lobulillos, y los invasivos que atraviesan membrana basal y tienen capacidad metastásica, ¿no? Con esto ya sería básicamente la tercera forma en este caso, de clasificación del cáncer de mama, que de hecho esta es más descriptiva, ¿no? La otra es más a nivel más biomolecular. Ok, entonces vayámonos con el carcinoma ductal in situ, como mencionamos, donde básicamente pues la proliferación celular está limitada a los conductos y lobulillos, ¿no? Entonces, el carcinoma ductal in situ es una proliferación clonal de células epiteliales confinadas a los conductos y lobulillos. Se presenta en el 15 al 30% de los cánceres de mama en poblaciones con programas de detección eficientes. A menudo se va a detectar por mamografía debido a la presencia de calcificaciones. Puede progresar en este caso a carcinomas invasivos, aunque en este caso su tasa anual de progresión es baja, por lo menos del 1%, ¿no? El tratamiento aquí básicamente suele ser la mastectomía con una alta tasa de curación, más del 95% de los casos. Existen también formas específicas como el comedonocarcinoma, que es caracterizado por conductos dilatados con necrosis central, y también pues el CDIS no comedoniano, es decir, este tipo de cáncer pues ductal in situ no comedoniano, ¿no? Que va a incluir patrones como cribiforme, sólido, y también vamos a observar papilares, ¿no? Ok, vayámonos al otro, que vendría a ser carcinoma lobular in situ, ¿no? Entonces ya también en ese tipo pues de cáncer va a ser una proliferación ya también de las células dentro de los conductos y los lobulillos. Entonces se nos menciona que pues van a tener un patrón de crecimiento poco cohesivo debido a la pérdida de proteínas de adhesión. Va a representar entre el 1 al 6% de los cánceres de mama y se van a diagnosticar incidentalmente en biopsias, ya que no se asocia a calcificaciones. Y bueno, se menciona que esto va a ser bilateral en el 20 al 40% de los casos y más frecuente en mujeres premenopáusicas. Si no se trata, pues en este caso, este carcinoma lobular in situ también puede progresar a carcinoma invasivo, ¿no? Ahora, el tratamiento aquí va a incluir mastectomía o el tamoxifeno, que aunque también se realiza, pues también obviamente podemos hacer un seguimiento estrecho para observar la malignidad o también en este caso la invasividad, ¿no? Ok, entonces hablando de invasividad, pues hablemos de los carcinomas invasivos ya también. Los carcinomas invasivos se van a clasificar principalmente en 3 tipos según su expresión de receptores hormonales y el HER2. Vamos a tener los luminales, que tienen un RE positivo HER2 negativo, que van a constituir el 50 al 65% de los carcinomas invasivos y van a responder bien al tratamiento hormonal. A su vez se van a subdividir en 2: baja proliferación, que son más comunes en mujeres mayores con buen pronóstico, y una alta proliferación, que van a estar asociados a mutaciones en el BRCA2, ¿no? En este caso con respuesta de quimioterapia. Ok, también vamos a tener en segundo lugar pues el HER2 positivo, que van a afectar aproximadamente al 20% de las mujeres, sobre todo a mujeres jóvenes, ¿no? Ahora, estos tumores son más agresivos, pueden producir metástasis temprana y responder a tratamientos con anticuerpos como trastuzumab. Ahora, finalmente tenemos el triple negativo, que básicamente hay un RE negativo y un HER2 negativo. Va a representar el 15% de los casos asociados a mutaciones en el BRCA1, son más agresivos con una alta tasa de proliferación y responden bien a la quimioterapia. Sin embargo, pues van a presentar un mayor riesgo en este caso de recidiva local, ¿no?
Ok, en cuanto a los tipos ya también histológicos, se nos van a mencionar, pues como mencioné, creo que ya lo he hecho, de hecho lo habíamos mencionado, ¿no? Pero los vamos a repasar. Vamos a tener, no lo mencionamos. Entonces vamos a tener los carcinomas lobulares invasivos, esto mediante subtipos histológicos, y también los carcinomas medulares. Los carcinomas lobulares invasivos a menudo no van a presentar desmoplasia, lo que va a dificultar su detección, y la metástasis pues suelen afectar el peritoneo, retroperitoneo y también las leptomeninges, ¿no? En cuanto a los carcinomas medulares ya también, generalmente van a ser negativos para RE y también para HER2, que van en este caso a representar como una masa bien delimitada, ¿no? Ahora, tienen un pronóstico relativamente favorable en comparación con otros carcinomas poco diferenciados. Ahora, el cáncer de mama en hombres es una condición muy rara, representa por lo menos, como mencionamos, solo el 1% de todos los cánceres de mama. Los factores de riesgo son similares a los de las mujeres, como antecedentes familiares de primer grado y la exposición, en este caso aumentada a estrógenos. Este tipo de cáncer está particularmente asociado con mutaciones en el gen BRCA2, encontrándose pues en un 60-76% de las familias en las que un hombre tiene cáncer de mama, mientras que las mutaciones en BRCA1 son en este caso menos frecuentes. Y bueno, se menciona que en hombres y mujeres los tipos histológicos de cáncer de mama son los mismos, ¿no? Ahora, y bueno, obviamente pues esto es debido a la escasa cantidad de tejido mamario en los hombres, y pues los carcinomas suelen infiltrar en todo caso la piel, el tórax de manera más precoz, lo que generalmente va a conducir al diagnóstico en estadios más avanzados. No obstante, pues cuando se ajusta por estadio, el pronóstico es similar entre incluso ambos sexos, ¿no? Ok. Bueno, nos mencionan también algunos factores pronósticos. Nos dicen que los factores pronósticos van a incluir pues la extensión del tumor, es decir, el estadio tumoral, y también la biología del cáncer. Y bueno, también la relación entre los estadios definidos, en este caso por el Comité Americano de Cáncer y también la Unión Internacional contra el Cáncer, ¿no? Así como también pues la supervivencia, que en este caso puede ser estrecha. Y bueno, nos mencionan entonces algunos factores importantes en el pronóstico. Van a ser en primer lugar el carcinoma invasivo versus el carcinoma in situ. Ya mencionamos que el carcinoma in situ no tiene un potencial metastásico, por lo que cuando se trata en este caso adecuadamente suele ser curativo. Sin embargo, las mujeres asociadas a este tipo de carcinomas suelen ser debido a la aparición posterior de un carcinoma invasivo, ¿no? Lamentablemente. Ahora, también tenemos otro factor que va a ser la metástasis a distancia. Si existen, por ejemplo, metástasis a distancia, las curaciones es poco probable, aunque se pueden lograr remisiones a largo plazo con tratamiento paliativo, ¿no? Ok, también existe la metástasis ganglionares. En este caso se menciona que la afectación de los ganglios axilares es el factor pronóstico más importante cuando no existe metástasis a distancia. La supervivencia libre en este caso de enfermedad a los 10 años es del 70 al 80% sin afectación ganglionar, pero en este caso disminuye el 35 al 40% si se afecta de 1 a 3 ganglios y el 10 al 15% cuando hay más de 10 ganglios afectados, ¿no? Ok, también otro factor va a ser el tamaño del tumor, pues, ¿no? El tamaño del tumor va a ser un factor pronóstico independiente. Los tumores, en este caso, menores de 1 centímetro sin afectación ganglionar tienen una supervivencia superior al 90% a los 10 años, mientras que los tumores mayores de 2 centímetros tienen una supervivencia del 77%. También van a estar relacionados otros factores como la enfermedad localmente avanzada, los carcinomas inflamatorios y la invasión linfovascular. Y en esta última se nos menciona que la presencia, por ejemplo, nuevamente de invasión linfovascular ya pues es un factor de mal pronóstico, sobre todo en mujeres sin metástasis ganglionares, y básicamente es un factor de riesgo para recidiva local, ¿no? Ok, otros factores pronósticos pues podrían ser, en este caso, pueden incluir la biología molecular del tumor, como la expresión de receptores hormonales, los cuales hemos mencionado, y pues también entre otros, ¿no? Ahora, los tratamientos hoy en día en este caso, pues actuales para el cáncer de mama van a ser sobre todo una combinación de cirugía, por ejemplo, mastectomía o cirugía conservada de la mama, radioterapia posoperatoria y tratamientos hormonales sistémicos o quimioterápicos, ¿no? Ok, ya para finalizar vamos a mencionar solamente algunos tumores del estroma mamario. Y bueno, pues ya que esto pues es muy preguntado, sobre todo en los exámenes, ya que se tiene que diferenciar del cáncer de mama, ¿no? O de un cáncer maligno de un cáncer benigno. Entonces,
En primer lugar, los tumores del estromo, que son, vamos a tener dos tipos, estromas intralobulares y estromas interlobulares. Entonces, el primero, que son los estromas intralobulares, se van a originar tumores bifásicos, es decir, estroma y epitelio, como fibroadenomas y tumores filoides. Por otra parte, los estromas interlobulares pueden generar tumores benignos y malignos como lipomas y sarcomas, ¿no? También vamos a tener los fibroadenomas. Por ejemplo, de hecho lo que mencionamos antes, ¿no? Que son parte de los estromas intralobulares, que van a ser tumores benignos más comunes en la mama femenina, frecuente, sobre todo durante los años fértiles, y pues va a regresar incluso si se calcifica tras la menopausia, ¿no? Ahora, los pacientes o las pacientes en este caso van a presentar pues masas elásticas, bien delimitadas y palpables, o también densidades mamográficas. Y bueno, aquí el epitelio va a responder a hormonas, pudiendo aumentar en este caso el tamaño durante la gestación. También se menciona que en algunos casos pues pueden existir hiperplasias policlonales del estroma lobular. También tenemos otros tipos de tumores, por ejemplo los tumores filoides, que aquí básicamente se presentan típicamente después de los 60 años como masas palpables. Y bueno, se menciona que existen alteraciones también del estroma, ya que el estroma va sobre en este caso crecer al epitelio, formando hendiduras y protrusiones bulbosas, ¿no? En cuanto a algunas características citogenéticas, nos mencionan que va a haber una ganancia del cromosoma UK, relacionada con mayor, en este caso, agresividad. Y bueno, para el tratamiento y pronóstico nos mencionan que se puede dar la resección local, en este caso es muy amplia y también es eficaz. Y también pues la metástasis no son tan frecuentes en estos tumores filoides, ¿no? Ahora, también tenemos las lesiones del estroma interlobular. Aquí pues básicamente hablamos de algunos tumores que pueden incluir hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma, pueden darse como fibromatosis, miofibromastomas y también los lipomas, ¿no? Pero también tenemos los tumores malignos del estroma interlobular. Aquí pues tenemos al angiosarcoma, que es el más común, asociado con radioterapia previa por cáncer de mama y también con un mal pronóstico debido a su alta agresividad, ¿no? Otros tumores, por ejemplo, malignos de la mama podrían ser los tumores derivados de la piel o estructuras anexiales, por ejemplo, linfomas primarios y metástasis principalmente de carcinoma de mama, contralaterales, melanomas o cánceres de ovario, ¿no? Y bueno, de esta manera hemos terminado con este resumen pues del capítulo 23 sobre la mama. Si te ha gustado, dale like y suscríbete, y nos vemos en el capítulo siguiente, donde vamos a hablar del sistema endocrino, ¿no? Y ya con esto pues nos faltarían 5 capítulos para acabar este libro.